Hola, buenas tardes. Buenas, ¿cómo están? Hola. Hola Sil, buenas tardes. Hola, Hola a todos. ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Natacha? Muy bien, sí, gracias. Qué bueno. ¿Hace frío por tu casa? Horrible, sí. Porque yo creo que es acá nomás, ¿viste? Acá en mi casa. El infierno congelado. Terrible. Narnia. Acá, donde yo estoy, están cayendo como unos copitos mínimos, mini, pero hielitos son, ¿no? Parece que alguien está rayando cubitos para prepararse un trago, no sé. Hola, Pablo. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Hola, Sara. Nay, Hola, Bien. ¿qué tal? ¿cómo están? Vladimir, Micaela, Bien. María, Hola, profe. ¿cómo están? Hoy sí, Vladimir, había clase. Sí, sí. Está bien, a veces nos perdemos, puede suceder. Bueno, ahí entra Pilar. Algunas me habían avisado que estaban con cuestiones de niñez, así que vamos a hacer un poquito menos. Bien. Bueno. ¿Cómo les ha ido esta semana que no nos vimos? Hola. Hola, ¿Qué tal? ¿cómo estás, Pilar? Todo bien. Qué Todo bueno, tranqui. qué bueno. Ahí entra Camila. Hay alguien que se esconde ahí, que se asoma. ¿Quiere participar? María de la clase. No, es que tengo a mi hija justo acá, estamos Por eso. juntas. Está muy bien, ¿no? No hay ningún problema. No hay ningún Está problema. musicalizándome la clase. Ah, mira qué bueno. Buenísimo. Muy bueno. Invítala a cantar algo, María. Decirle que se cante algo lindo. Claro, ahí está. Ah, está tocando la guitarra. Ah, mira qué bueno. Bueno, mientras siguen ingresando, ahí está Camila también. Hola, Camila. Ahí la vemos a. ¿Cómo se llama Hola. tu hija María? Hola, Camila. Mi hija se llama Ucali Wen. Qué hermoso. Mira. Que tenés la guitarra ahí en el fondo. Hermoso. Hermosa. Hola. ¿Cómo estás? Si quería pasar desapercibida, no lo logró, te digo, ¿eh? Bueno, arrancamos que estaría faltando. ¿Cómo es? Diego. Nos está entrando Diego, que está haciendo su residencia acá, como les contábamos una de las primeras clases. Bueno, esperemos que no tenga problemas de conexión. Él está en Villa Langostura, no sé cómo estará la nieve, porque ahí estaba leyendo una noticia de las rutas que están bastante complicadas, ciertas rutas, ¿no? Por el tema de la nieve. Así que no sé si tendrá problemas de conexión, Diego, pero bueno, igualmente está. A ver, no, ahí está Matías. Ahí le Sí. voy a preguntar, Sil. Dale, así podemos arrancar y les voy contando cuál es la idea de hoy. Ahí ingresó Matías también. Hola, Matías.
Buenas tardes. ¿Cómo estás? Qué bueno que estén. Bueno, les voy contando. Fecha, próximo encuentro, 2 de julio. ¿Sí? 2 de julio. Y después ya empezaría, la semana que sigue no nos vemos, y ya empieza el receso, ¿sí? Ya empezaría el receso. El receso, por si no sabían, receso escolar, vacaciones de invierno, del lunes 12 de julio al viernes 23 de julio. O sea que la semana del 26 de julio retomaríamos, ¿sí? Lo que tendría que ver y averiguar, y no quiero decirle una cosa por otra, es si hay mesas de examen y demás, y por ahí la cursada se retrasa un poco, ¿sí? Esa información, por ahí se las voy a confirmar más cerca de la fecha, ¿sí? Nos manejamos por la vía formal y por la informal nuestra, que también llega más rápido. Ah, WhatsApp. sí, siempre la informal Sí. llega más rápido, Sí, siempre, está y casi siempre es la Claro. verdad, la real, la verdadera, la posta es la informal. Bueno, si usted tiene esa información, Dale. me la comenta, no hay ningún problema, ¿sí? No tenemos ninguna, no. Yo Ah, por si hay un cambio, bien, digo que si manejas las dos vías, o sea, bien, sí, poner en WhatsApp sí, sí, y lo otro sé que lo tenés que poner por una cuestión sí, sí, formal. sí, tal cual, sí, 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 por el aula. Nuestra vía de comunicación formal es el aula. Pero siempre es más rápido WhatsApp. Igual WhatsApp está siendo también una herramienta formal, ¿no? Depende de nosotros eso, y de nosotras, ¿no? Que sea una herramienta formal, pero a veces es muy rápida, ¿no? Así que cuando yo tenga esa información para saber cuándo volveríamos o qué semana nos tocaría volver, se las voy a estar comunicando. Seguramente en la semana que viene nos vamos a saber, yo voy a preguntar, pero tengo miedo de decirles una cosa por otra. Sí sé que el 2 de julio nos encontramos, ¿sí? Previo al receso, y el cuatrimestre estaría terminando, primer cuatrimestre, aunque esta materia es anual, el 20 de agosto, ¿sí? Como para que sepan, tengan en cuenta. Pero esta es una materia anual, así que en eso no tenemos demasiado apuro. Bueno, la idea de hoy, ahí está Diego, antes de que empiece. A ver. Ahí está entrando Diego. Hola Diego. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Corrí, ¿Bien? Está bien, no hay problema. pero aquí estoy. Bien, bien. No, teníamos miedo que esté con tapado de nieve o algo así. No. Ah, Mando mejor la tos y ahora bien, de la no presencialidad teniendo niños también. sí, Estoy dando clases en casa. está bien, no te preocupes. Acá estamos igual, no te preocupes. Bueno, ahora que ya está Diego acá en el grupo, bueno, les voy a contar cuál es la idea de hoy que fui pensando. Les decía que retomaran Contreras, porque la idea de hoy es justamente cerrar, que nunca es cerrar es abrir, ¿no? Muchas veces, ¿no? Y sobre todo en cuestiones que tienen que ver con la enseñanza y con esta materia didáctica. Vamos a retomar algunas cuestiones en temas que van a continuar a lo largo del año, pero digo una manera de cerrar con el texto, ¿sí? Así seguimos avanzando, porque después tendríamos el texto de Alicia Camillioni, ¿sí? Y lo veríamos en profundidad el próximo encuentro, ¿sí? Entonces yo les proponía en el grupo de WhatsApp que retomaran a Contreras para poder plantear hoy las ideas principales. Ahora, lo que yo me puse a pensar como propuesta para hacerles, para compartirles, y esto a raíz de algo que me sucedió en una jornada institucional donde nos habíamos juntado algunos profes, algunas profes, para compartir, bueno, qué recursos utilizábamos en las clases, cómo era nuestra
sensación ¿no? con esta pandemia o con esta bimodalidad y cómo llevamos adelante las clases y demás, ¿no? Y en eso que yo tuve que compartir en ese momento, hablando de esta materia, hablando de este grupo, ¿no? De esta dinámica que se está dando en este grupo, bueno, intenté en ese momento pasar algo en limpio, ¿no? Que a veces resulta difícil. Y sobre todo cuando uno no lo preparó, ¿no? En ese momento en la jornada. Entonces eso que sucedió, que a mí me sucede ahí, que yo tuve que hacer una breve síntesis de lo que estuvo pasando en esta cursada hasta el día de hoy, yo me refería a lo que contaba como algunas maneras que había encontrado, ¿sí? Algunos recursos que había encontrado, que el año pasado me habían permitido, ¿no? Como esto de las audioclases, ¿no? Como esto de ver las entrevistas de los y las autores que estamos leyendo, ¿no? Como estrategias y recursos interesantes que nos daba la tecnología, y que habían resultado. Entonces yo contaba y compartía con mis compañeros y mis compañeras que había encontrado algunas maneras, ¿no? Y que de alguna manera las hice mías, ¿no? Esto de las audioclases a mí me pareció muy interesante y ya son parte de mi caja de recursos y de herramientas y de estrategias para las clases, ¿no? Entonces esto que me llevó a pensar y a mirar esta clase, esta práctica propia, bueno, me lleva a contarles y a proponerles, a que me ayuden a pensar y a compartirles, es esta pregunta que puede llegar a surgir, que les puede llegar a surgir a ustedes, y que yo me hago esta pregunta, es, en este caso, ¿por qué el texto de Contreras? ¿Por qué vemos el texto de Contreras? ¿O por qué vemos este texto en particular de Contreras? ¿No? Y otra de las preguntas podría ser también, ¿para qué este texto de Contreras? ¿Por qué este texto y para qué? Y eso de decir texto de Contreras podría ser reemplazado por texto de Alicia Camillioni, por texto de Rita de Pasquale, o cualquiera de las autores que vamos a ver a lo largo del año. Y estas preguntas nos van a permitir pensar e ir armando la famosa planificación, la famosa fundamentación, los objetivos, los propósitos. Ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver? Bueno, si yo me pregunto por qué el texto de Contreras, esa pregunta del por qué tiene que ver con una fundamentación, ¿no? En el momento que yo me encuentre diciendo por qué elijo el texto de Contreras en este momento, para esta materia y para esta unidad, de alguna manera voy a estar dando una fundamentación, ¿sí? Una justificación. Y esa fundamentación va a tener que ver también con un posicionamiento, ¿sí? Y con ciertas concepciones mías propias de lo que significa para mí enseñar, de lo que significa para mí la didáctica general, lo que significa para mí enseñar, aprender, lo que es un estudiante, lo que es un profesor, una profesora, ¿sí? Y este ejercicio que yo les invito a pensar junto conmigo, ¿no? Porque esto yo lo fui anotando y se los voy diciendo como un pensamiento en voz alta, tiene que ver con esta transparencia de la práctica que yo les iba contando en las primeras clases, ¿no? Esto de ir compartiendo mis decisiones, mi diseño de la clase, mis intenciones junto con ustedes, ¿no? Porque eso también enseña, ¿sí? Eso también enseña, más allá de lo que diga Contreras, más allá de lo que diga Camillioni, o sea quien sea, ¿sí? Esto de la cocina de la enseñanza, ¿no? Que algo de esto yo compartí con mis compañeros, que decía, es mi manera, es la que estoy encontrando, no es la definitiva, no es la absoluta, no es la única, pero es mía, ¿no? Y ustedes también irán encontrando otras. Así que poder hacer esta relación de por qué uno elige un texto en una clase tiene que ver con un posicionamiento de por qué elige ese autor y no otro, ¿sí? Y esto aparece en el diseño, aparece en la planificación de una clase, ¿sí? Cuando al final del año, cada uno y cada una de ustedes arme una planificación, arme una secuencia didáctica, esa fundamentación tiene que estar, ¿sí? Y en esa fundamentación tiene que estar no solamente qué piensan ustedes de lo que es alguien que aprende, alguien que enseña, sino también qué es enseñar, qué es aprender,
que no solamente algunas herramientas, algunos argumentos nos dará esta materia, sino también otras, como pedagogía, como práctica, ¿no? Y las materias que van, ¿no? Las didácticas específicas también van a aportar argumentos para ir armando esa fundamentación, ¿sí? Pero digo, esto para encontrar el sentido de por qué nos piden fundamentaciones en las planificaciones, de por qué nos piden fundamentación en una secuencia didáctica, ¿sí? El por qué elegís esto y no otro, ¿por qué? ¿Qué buscas con esto? ¿No? ¿Qué pretende esta profe en didáctica general con este texto de Contreras? Bueno, cuando yo digo qué pretendemos, qué pretende un profesor cuando elige un texto, tiene que ver con una intención. Y no es cualquier intención, sino que es una intención educativa, totalmente explícita, ¿sí? Mi intención es que ustedes aprendan lo que a mí me parece que tienen que aprender sobre didáctica general, ¿sí? Y algo de eso que es la didáctica general, que yo quiero que aprendan de la didáctica general, está en el texto de Contreras, ¿sí? ¿Los estoy convenciendo, las estoy convenciendo con esto que estoy diciendo o no? ¿Me van siguiendo el hilo o es medio enroscado? Es difícil hacer este ejercicio, ¿no? Como ir contando al mismo tiempo que lo vamos haciendo. Pero ustedes frenen medio, no, yo acá me perdí, ¿sí? Porque es como ir de a poco, ¿sí? Ir de a poco. Bueno, esto de las intenciones educativas, lo vamos a retomar después cuando vemos planificación, no se olviden de esto, ¿sí? No es que va a quedar acá. Pero para encontrarle sentido a cada cosa que estamos haciendo, por lo menos intentar encontrarle un sentido, ¿sí? A este texto, a estas preguntas, ¿sí? Esto que va surgiendo, que son reflexiones mías, ustedes me pueden acompañar, o pueden surgirle otras también, ¿no? Y esto de las intenciones, como les decía, es parte de lo que es un propósito. Cuando armemos esa bendita planificación que aparece, objetivos, propósitos, que siempre se nos mezclan, que pero ¿qué diferencia hay? Para mí es lo mismo, y a mí me cuesta, y no lo encuentro, y toda esa problemática que surge al armar, hablándolo de esta manera, contándoles, le vamos a encontrar más sentido, ¿sí? O sea, mi intención educativa explícita es que puedan tomar lo que plantea Contreras, que tiene que ver con un tipo de didáctica en especial, que es una didáctica crítica, porque lo que él propone es una didáctica crítica, ¿sí? Primero y principal. Y después ciertas concepciones de enseñanza-aprendizaje muy particulares, ¿sí? Muy particulares. Esa sería una de mis fundamentaciones de por qué elijo a José Contreras, porque además nos deja regulando sus ideas. A veces no son fáciles de digerir, a veces son muy como enredadas, ¿no? No sé, las sensaciones que por ahí nos puede llegar a suscitar con su lectura. Pero bueno, esto quería compartirles del por qué este texto, que tiene que ver con la fundamentación, el para qué, que tendrían que ver con estos propósitos, que tienen que ver con intenciones educativas, el objetivo, si yo pregunto, ¿no? Tiene que ver con objetivos que tienen que ver con desarrollar ciertas habilidades de pensamiento, como es la reflexión, como es la metacognición, como es el debate, que espero que se genere, ¿sí? Y bueno, estas son partes de una planificación. Esto que estoy diciendo son partes, ¿sí? Las variables, las famosas variables, de una planificación. Bueno, ¿y cuáles son esas ideas que a mí me interesan que ustedes, por lo menos las escuchen? Pueden decir, bueno, no, a mí no me interesa eso que vos planteas. Puede salir bien como no. Y eso vamos a ver, que también lo plantea Contreras, que tiene que ver con un tipo de comunicación muy particular que se genera en el aula, ¿no? Bueno, una de las ideas más importantes que plantea Contreras es esto de pensar a la didáctica como crítica, ¿sí? Es decir, esta cuestión de reflexionar sobre ella misma, no de mantenerse al margen con esta postura neutral y objetiva que se ampara en que es una disciplina científica, entonces por lo tanto yo digo algo de esto que miro que está acá, y así, de forma inmutable, no, dice Contreras, eso no queremos que suceda, queremos que en el momento que aborde a la enseñanza se encuentre también ella misma,
¿Por qué? Porque la didáctica es parte de una dinámica social. La escuela está dentro de una estructura social. La escuela no es neutral. Lo dice Contreras, lo van a decir también los pedagogos críticos cuando vean pedagogía. La escuela no es neutral. Entonces, si la escuela no es neutral, la enseñanza que se sucede en una escuela no es neutral, nada tiene de natural. Por lo tanto, la manera en que yo me acerque a la escuela, al aula, a la enseñanza, tampoco podría ser neutral. Y esto para mí es como maravilloso lo que dice Contreras, ¿sí? Nada hay de natural en una escuela, ni en la enseñanza, ni en lo que se enseña, ni en lo que se deja de enseñar, ¿sí? Nada. Entonces, la idea que nos propone Contreras es desnaturalizar la enseñanza. Desnaturalizar la enseñanza implica, ya voy Pablo, implica Sí, como vos termines. implica tener una perspectiva histórica. Es entender que la escuela es producto de una época, que tuvo una función determinada en sus orígenes, y que ahora podemos decir que tiene otras, ¿no? Eso lo podemos discutir. ¿Para qué está la escuela? ¿Cuál es la función de la escuela en el siglo XXI? ¿Cuál es? Bueno, ya veremos. Esperen, pausa. Y ahora lo dejo a Pablo, porque si no después se me va la idea y difícil retomar. ¿Pablo? Terminá. No, Porque ahí, yo anoté sí. algunas cosas. ¿Sí? No, yo había anotado algunas cosas que me pasaron por ahí, sobre todo para quienes no hicieron práctica docente. Nosotros el año pasado entramos, entre comillas, entramos al aula, a dar ya a presentar una clase por parte nuestra. Y a mí me tocó trabajar, y yo muchas cosas que dice Contreras las recordé en ese momento porque, o sea, sin haber leído esto, todo esto que él dice pasa. Todo esto que él dice, a mí me llamó, por ejemplo, la atención porque yo creo en este compromiso moral absoluto. Y el compromiso moral, lo entiendo, a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero entiendo como un compromiso de las dos partes, de quien está a cargo de la enseñanza y aquellos que quieren aprender, donde por X motivo puede haber que yo pude leer un determinado texto, no pude llegar a un trabajo determinado, que puede ser una excusa una vez. Tiene que existir un compromiso de parte nuestra, que pasa porque nos pongan un cuchillo en la panza, decir, yo elegí esto, me comprometo a leer esto o esto para llegar a una clase, si no es más parado para entender de qué estoy hablando, para dar una clase y no estar en el limbo. Y después, esto de la dinámica social, vos hablabas de la planificación, de la planeación. Yo recuerdo que yo elegí un tema que decían, ¿estás seguro que lo querés presentar seguro? Era con un colegio secundario de adultos del Águila. Sí, le digo, porque voy a ir por el lado del humor, no voy a ir por el lado del formalismo ruso. Yo fui con el extrañamiento. Pero por el lado del humor. Y salió una cosa que ni me imaginaba. O sea, yo no podía creer, me mandaban mensajes, me decía, no se puede creer, dieron todo, la misma docente de Piedra. De la misma forma, cuando me mandaron todos esos mensajes, fueron 50 minutos de una intensidad que yo no lo podía creer. Se me planchó todo. Y por eso también lo de la dinámica social, ¿no? Que hay una dinámica que no tiene que ver con capacidad, no sé cómo explicarlo, no sé cuál es para ponerlo en palabras, pero son cuestiones que vienen de afuera, son cuestiones que traemos inherentes y que saltan en el momento de la propia clase. Por eso no me sentí muy bien con muchas de las cosas que dice. No sé si con el 100%, pero sí con muchas, por falta una vida. Pero con una simple clase que di para docente, que fue el final del año, coinciden muchas. Y yo no lo voy a leer, o sea que evidentemente siempre hay alguien que está un paso adelante de todo.
Sí, pero está bueno. sí, y sobre todo cuando, que seguramente les debe pasar, si son de lectura voraz, ¿no? Y no solamente de textos académicos, sino, no sé, de literatura. Bueno, esto de leer algo y decir, qué bien que lo dijo, ¿no? Esto yo lo pienso, y yo no lo podría haber dicho nunca así de esa manera tan bien, tan clara, o no, o tan enredada, y me encanta que esté tan enredado así. Por eso a mí me fascina Contreras, me fascina. Y nunca pasa desapercibido lo que dice, nunca pasa desapercibido. A todos nos genera algo, o lo odiamos por la cantidad de hojas que hay que leer, o porque nos hace perder, pero no pasa desapercibido. Así que esa es una de las intenciones de por qué esta lectura. Bueno, como decía Pablo, esto de la posición ética, algo también que aporta Contreras. Tener una posición ética con respecto a la enseñanza. Esto de intervenir, de comprometerse moralmente, éticamente, en esa práctica. ¿Sí? Y una de las cosas que dice cuando habla de las dimensiones de la didáctica, él dice que hay dos dimensiones, hay otros textos que dicen que tiene otras dimensiones la didáctica, pero digamos, nuestra intención no es hacer clasificación de dimensiones, porque eso lo pueden encontrar en cualquier otro texto más informativo por ahí que debatible. Él habla de la dimensión explicativa y la dimensión proyectiva. Y dice algo así como explicar para proponer. Y en esa frase habría una relación de dependencia entre ambas dimensiones. Una dialéctica entre ambas relaciones. ¿Sí? Y algo acá aparece de lo que siempre se habló de la didáctica, si uno va a los libros, a los textos clásicos de la didáctica, es esto de lo normativo, del carácter normativo que tuvo siempre la didáctica, de decir lo que hay que, ¿no? Lo prescriptivo, uy, estoy trabado, de lo que hay que hacer, ¿sí? De lo que hay que hacer. Por eso hay ciertas palabras que a mí me dan como un poco de miedo, ¿no? Cuando se habla de la técnica didáctica, ¿no? Cuando se habla de técnica en la didáctica, o cuando se habla de metodología en la didáctica, cuando se habla de controlar la clase, de regularizar, bueno, hay ciertas palabras que dan como, a mí me da como cierto escozor, pero tiene que ver con una posición, ¿no? Que es de creer que lo que sucede en el aula se puede controlar, que lo puedo predecir. Puedo anticipar algunas cosas, pero no lo puedo controlar todo, ¿no? Ya veíamos que una de las características de la enseñanza es que es una práctica humana. Entonces, al haber un encuentro humano con todo lo impredecible y lo incontrolable, y gracias que pasa eso, porque tiene que ver con la dignidad de una persona, de dos personas en este caso, en el encuentro de la enseñanza. Entonces, bueno, hay mucho de lo que no voy a poder controlar por más que quiera. Y si nos quieren hacer creer que lo podemos controlar, dudemos de eso, dudemos de eso. Estoy pensando que, viste que dice que es una práctica social, es una práctica humana, y que las prácticas sociales están como todo el tiempo construyéndose, porque lo que tiene precisamente que esto que vos hablas del control, que probablemente cuando surgió la escuela eso pudo haber servido, porque para eso se pensó la institución de enseñanza, hoy en día ya no es lo mismo. Y esto también tiene que ver con la enseñanza en un contexto social e histórico también. Exactamente. Nada, me resulta re interesante eso. Que al ser como una disciplina social, está todo el tiempo en construcción, se va construyendo en las sociedades. Exactamente. Sí, sí, sí. Sí, esto de la dinámica, el movimiento, la evolución es parte de lo social. ¿María? No, por ahí pensaba también lo que vos decías que te daba miedo cuando se va como definiendo y que aparezcan palabras como control, técnica. Pero bueno, a mí cuando leí lo que alcancé de leer de Contreras, por ejemplo, me llamó la atención y me reentusiasmó el hecho de pensar de que haya alguien que cuando va a definir, también los paradigmas van cambiando, ¿no? De acuerdo al contexto y al tiempo histórico en el que vivimos. Pero cuando habla de construcción moral, empiezan a aparecer también otras palabras que como que de alguna manera te alientan a que... Porque, por ejemplo, vos lees control en cualquier definición y obviamente que no te va a gustar si no estás de acuerdo con esa parte.
no sé, jerarquías, palabras poder, que son como muy, muy duras. Pero si aparece esto de intervención, de compromiso, de construcción, ya cuando habla de la construcción, cuando habla, no sé, de las finalidades que no son cerradas, que si no siempre son el punto de partida del proceso de construcción, son como palabras realentadoras que aparecen. No, eso pensaba nada más. Qué bueno, María. Gracias. Micaela, ¿levantaste la mano? Y una pregunta. Espérate que Micaela levantó la mano. Y después vas vos. Sí, me llama la atención en esto de la desnaturalización de las prácticas educativas. En una parte del texto de Contreras lo menciona como también una parte o una especie de herramienta para poder entender a la enseñanza desde su doble determinación, o sea, desde por qué tenemos que verla y analizarla, desde su estructura social en la que se encuentra inmersa y también desde las pretensiones educativas que tiene la escuela en ese momento histórico. Sí, se va como hilando todo, ¿no? Ustedes van sintiendo que se va hilando, que no está tan, ¿no? Está todo relacionado, se va articulando de a poco, ¿sí? Es un texto que hay que desmenuzarlo y lleva mucho tiempo, ¿sí? Lleva mucho tiempo. Por eso les decía, lo cerramos hoy, pero que de alguna manera va a quedar abierto también porque va a haber ideas, ¿no? O intenciones del propio Contreras que lo vamos a retomar. ¿Pablo? Sí, yo esto era una pregunta relacionada con esos propios cambios que se van dando entre las interacciones de las que habla Contreras, y se los pregunto porque en el caso mío no fue más que una práctica dentro de lo que es un Zoom o hasta inclusive por WhatsApp. Así se dieron algunas clases. Pero si esa sinergia que llevan algunos alumnos, que como vos decís, que vos planificaste una cosa y alguien te saca o te pincha la pelota o te ayuda con 10, ¿viste? Te vas asistiendo, te va ayudando a la clase de alumnos. Y eso también se da en la clase convencional, en el aula convencional. Eso es una pregunta que les hago al docente y a vos. Bueno, hay que tener en cuenta... Esa cosa de que hay quien suma tanto que te ayuda también claro, a llevar la cosa a bueno, buen puerto. Esto que vos estás diciendo, lo que hubo en ese momento es y esto no tiene que ver con el texto, sino lo que yo te cuento como profe, porque esto de la lectura que uno tiene, lectura entre comillas de lo que pasa en la clase, ¿no? Que a veces la virtualidad lo limita, porque hay mucho del lenguaje corporal que queda como acotado a esto, ¿no? Si hay alguien que está con la pierna acá porque está ansioso por algo, yo eso no lo veo, ¿no? Entonces yo me limito a este cuadradito acá. Entonces hay mucho ¿no? de lenguaje corporal que mi lectura está como limitada en eso. No, y aparte en la presencialidad suceden interacciones entre los y las alumnas que acá no existe. Exacto. Bueno, acá claro, exacto. Acá es como unidireccional todo el tiempo, ¿no? No hay gente hablando en simultáneo. Exacto. En la presencialidad esto no existe. Exacto. Es como otra cosa trabajar en la presencialidad. Exactamente. ¿Micaela? Sí, lo del lenguaje corporal se puede relacionar con lo de la coreografía de los cuerpos que veíamos en el video de Inés. Sí, tal cual. Que ella lo veía más, cuando habla más de la escuela primaria, ¿no? Del nivel inicial, ¿no? De esto también que tiene que ver con la falta de otros semejantes, de otros pares, ahora no me acuerdo bien la palabra exacta que ella utilizaba, pero ¿no? Ese otro par que aparece ahí, que es fundamental en la escuela primaria, a nivel inicial, bueno, y en nivel medio también, ¿por qué no? Y acá en nivel terciario también, ¿no? Pero bueno, nosotros y nosotras como adultas tenemos otras herramientas para sobrellevar estas cuestiones que las vivimos como faltas, ¿no? Los niños y las niñas, bueno, lo están sufriendo de alguna manera y va a tener sus efectos seguramente en su desarrollo. Pero digo, vuelvo a esto que decía Pablo, el hacer el ejercicio de la lectura de la clase, de la lectura, de esto, de algo del lenguaje corporal,
algo de lo que yo voy leyendo, y yo hago este gesto como que hay un ambiente, un clima que uno lee en un grupo, ¿no? Y por ahí hay mucho de algunas autoras como Marta Souto, como Thelma Barreiro, que hablaron sobre los grupos, ¿no? Como la dinámica de los grupos. Hay un libro que se llama Los del Fondo, una cosa así, que hace todo un análisis del aula, ¿no? De la escuela secundaria y de lo que sucede en los grupos. Bueno, es interesante leer algo de eso como para formarse un poco más, pero sí tener en cuenta que hay esto que decía Natacha, que sucede, esto que decía Micaela también, que no estaría pasando en la virtualidad. Pero bueno, en la virtualidad suceden otras cosas, también nos estamos como acostumbrando a esto, y en todo caso, bueno, las condiciones son estas, con lo que contamos es esto, bueno, ¿cómo podemos leer una clase, leer otra vez entre comillas, de lo que va sucediendo? Y tomo eso, no lo tomo, digo, este registro que vos tuviste, Pablo, de una clase, no importa si es una, dos, tres o la que sean, porque acá no va la cantidad, sino de qué te sucedió a vos en esa clase, que vos dijiste, acá hay algo que sucede que puedo de alguna manera anticipar y otra que no, o veo que hay alguien que participa más, ¿y qué será? Porque eso te va a generar preguntas, ¿qué será que hace que ese hoy participe más y no fulanito, menganito, o la próxima no participa? Bueno, es como una serie de preguntas, de cuestiones que aparecen, y que yo armaré en todo caso hipótesis para poder responder eso. Bueno, ¿será que el texto que planteé no era interesante? ¿No? Si es que no participan. ¿Será que no les di demasiado tiempo? ¿Será que el texto era complejo y no les di ningún recurso? Digo, y esto todo el tiempo lo estoy diciendo de cómo yo me hago responsable de eso que no está sucediendo, ¿sí? Pero también hay que pensar, bueno, el estudiante no tuvo un buen día, no la está pasando bien, yo qué sé, se está mudando y yo eso no lo sé, o tiene gente a su cargo, no sé, bueno, durante la pandemia misma, el año pasado, había algo que preguntaba, era esto, ¿están con personas a cargo? Porque por ahí están cuidando a sus abuelos, a sus abuelas, padres, madres, hijos, ¿no? Esta situación de tener los Zoom al mismo tiempo en la otra habitación con chicos que están en la escuela, bueno, eso sucede, y eso no se ve en los cuadraditos, o a veces sí se ve, y bueno, está también en cómo yo me comprometo con eso, o cómo yo me involucro, ¿no?, con esa situación de mi estudiante. O puedo no, o puedo directamente decir, no, bueno, no tengo por qué involucrarme, no tengo por qué preguntar, y sigo con la clase. Bueno, será porque hoy tuve un día malo y nada más, y sigo. O no, o comprometerme más, o decir, bueno, Ahora, si necesitas algo, si necesitas más tiempo, ¿sí? Son decisiones esas. Sí. hay cuestiones que estos imponderables, ¿no? De la enseñanza también. En primer año fuimos de oyentes, docente, a distintas escuelas. A mí me tocó el CPEN 13, por cuestiones laborales fui de noche con, no adultos mayores, chicos mayores de 18 años. Y, por ejemplo, primera clase que voy, eran pocos, no era mucho, era un grupo de 10, 12. Primera clase estuvo muy buena, hicieron un juego, me preparé con ellos, o sea, me hizo participar la docente como uno más, formé un grupo, pero a la semana siguiente yo me quedo parado en la puerta, la profe me saluda y sale una profe, no sé qué materia, la verdad no tengo ni idea, Digo que se llorando. va a cortar, perdón, Pablo. Se va a cortar. No, salió llorando, el clima así. No, digo que se va a cortar el Zoom. Volvemos a entrar y ahí seguís, porque no quiero dejarte ahí a la mitad. ¿Puede ser? Sí, Porque sí, dice menos de un minuto y te vas a quedar con... salimos todos y volvemos. Dale, salimos todos, todas, todes y volvemos.